Hola, hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar en esta enseñanza. Cada semana preparamos con mucho amor y mucho cariño para ustedes, con el anhelo de que ustedes se equipen en la palabra de Dios, un tema que puede ser de bendición y de impacto para sus vidas. Sé que no todos los temas que estoy trayendo son relevantes al momento de escucharlos, porque si tú no conoces a alguien que se encuentra dentro de este movimiento de raíces hebreas o de este nuevo movimiento judaizante, como me gusta llamarlo, porque impone el estilo y la carga de ser judío o en la forma de vivir conforme a la ley del Antiguo Testamento en aquellos que son gentiles. Por eso le llamo judaizante, que es un término bíblico, es un término del Nuevo Testamento. Pero sabes una cosa, el día es como cuando nunca has escuchado de una enfermedad y de pronto te das cuenta que te empiezan a salir ciertas manchas en la piel y de repente te interesas y buscas en internet, en Google, porque quieres saber qué son esas manchas que te salieron. Y así sucede con este tipo de temas. Nos equipan para cuando llega el momento que lo necesitamos. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlo y sobre todo en estos días donde las redes sociales se expanden un montón de mensajes, donde la gente busca predicaciones y no tienen idea, queridos amigos y hermanos, cómo este movimiento ha llegado a tantas personas con tantos suscriptores, donde de repente un cristiano piensa que necesita empezar a guardar cosas de la ley del Antiguo Testamento y vamos a responder a esta pregunta sobre si debe circuncidarse un cristiano. Quiero aclarar que dentro del movimiento de raíces hebreas hay diferentes estilos, diferentes creencias. Hay algunos movimientos que creen que la circuncisión es necesaria para la salvación, pero como explícitamente en el libro de Hechos capítulo 15 se nos dice que no es necesario para ser salvos o que solo la salvación en Cristo es necesaria, algunos han tomado una modalidad diferente. Dicen, ok, no se necesita para la salvación, pero sí se necesita para la obediencia a Dios, porque somos un pueblo bajo pacto con Dios y es ser un pacto perpetuo. Vamos a ver, aclaro de un principio diciendo que eso no es lo que la Biblia enseña y vamos a ver las bases bíblicas. Acompáñame, por favor, no te despegues. Pero primero que nada, vamos a ver responder esta pregunta sobre si debe o no debe circuncidarse un cristiano. Bueno, en Génesis capítulo 17 es cuando aparece la circuncisión. La mayoría de nosotros sabemos que Abraham es el padre de la fe. Abraham fue un hombre que Dios llamó para, a través de su descendencia, bendecir a las naciones de la tierra, y de esa descendencia de Abraham nacería nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en Génesis capítulo 17, verso 7, vamos a leer que Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como un pacto perpetuo. Perpetuo significa un pacto para siempre, un pacto eterno. Dice, por todas las generaciones, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham tendrían una marca de circuncisión como un pacto perpetuo. Dice, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Era una señal física en el cuerpo donde cada israelita en lo íntimo de su ser, cada vez que se bañaba o cada vez que iba al baño, recordaba que era un hombre bajo pacto con Dios diferente a las otras naciones. Y dice el verso 9, Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Verso 10, y este es el pacto que yo establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Fíjate que es algo determinante que el Señor nos da. Estoy viendo algunos de los comentarios. Muchos saludos, hermanos. Gracias por conectarse desde Ecuador y otros países. Les mando un gran abrazo. Bueno, en este texto que estamos viendo, dice de que todos los varones, es un pacto con los hombres, no con las mujeres, deberán ser circuncidados por todas las generaciones. Y dice el siguiente verso 14, dice, pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. O sea, será considerado como que no era parte del pueblo de Dios, que no era parte de la comunidad de fe de Israel, que estaban sometidos al señorío de Dios sobre sus vidas, de Yahweh, de Dios, para obedecerlo. Al no tener ese sello del pacto, era como que no fueran parte. Entonces vemos que era una señal física muy importante para el judío desde los tiempos de Abraham en adelante. Ahora, la circuncisión en Estados Unidos es practicada ampliamente. Cuando mi hijo nació, los doctores me preguntaron, ¿va a querer circuncidarlo? Es algo que le preguntan a todos los padres que tienen a los hijos, que tienen un bebé,
Y es algo importante de pensar, bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo? Y circuncidamos al niño o no lo hacemos. Y a la vez suena un poquito cruel tener que cortar la piel del prepucio de un bebé recién nacido. A los 8 días de nacido era con los judíos cuando lo hacían. Y en el hospital lo hacen, creo que el mismo día que nace el bebé lo pueden hacer a petición de los padres. Pero bueno, hay que entender que todo lo que Dios reveló tenía un propósito. Tiene un propósito en su tiempo. No estamos en contra de lo que Dios ha revelado, solamente estamos diciendo que las cosas que Dios reveló tenían un tiempo y un momento. Por ejemplo, en la antigüedad era muy común que los reyes, en los tratados que hacían con las naciones que regían, imponían ciertas leyes. Y la pena capital era algo sumamente común en el mundo antiguo, cuando uno asesinaba o cuando uno cometía un acto que iba contra los valores de la comunidad. Israel no iba a ser la excepción. Por eso Israel en la Torá, en la ley de Moisés, había impuesto ciertas penalidades. Por ejemplo, la persona que fuera encontrada practicando hechicería tenía que ser literalmente eliminada del pueblo, tenía que ser muerta. También cuando había un hijo rebelde, cuando había una rebeldía crónica, tenía que ponérsele un alto, porque si no cada hijo se rebela, y Dios quería que hubiera un orden en el pueblo. Parte de la ley de Dios era una ley sanitaria, por eso las leyes también kosher eran leyes que son buenas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, Dios prohibió ciertos animales que eran inmundos, como entre ellos el cerdo, y se sabe que la carne de cerdo tiene altos contenidos de toxina que no son tan buenos para nuestro cuerpo. Entonces no estamos en contra de la ley de Dios, estamos en contra de que un grupo de personas ahora llegue a las iglesias y les diga que para obedecer a Dios nosotros estamos bajo ese pacto de Dios con Israel, porque no estamos bajo ese pacto de Dios con Israel. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a darnos vida y puso en nosotros al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que transforma nuestro carácter y nuestro corazón, y que muchas de las provisiones de la ley tenían que ver con una legislación comunitaria de Israel 1400 años antes del Señor Jesucristo. Pero la circuncisión tiene razones de peso higiénicas. Por ejemplo, hay higiene mucho más sencilla cuando un varoncito, un bebé, se le corta el prepucio y se circuncida a los 8 días de nacido. Hay una disminución del riesgo de infecciones del tracto urinario que es casi nula en los niños que son circuncidados en el primer año de nacido. Claro que si tienes la suficiente higiene con el niño desde que nace, no tiene por qué tener ninguna infección del tracto urinario si somos cuidadosos en enjuagarlos, en limpiarlos. Hay una disminución de riesgo de infecciones de transmisión sexual cuando hay un varón circuncidado. También hay una disminución del riesgo de cáncer en el hombre y en la mujer casada. O sea, el hombre que tiene circuncisión, el cáncer de sus órganos sexuales es casi inexistente porque está circuncidado. De alguna manera hay menor oportunidad que hayan bacterias que se acumulen o algo que después cause un cáncer. Y en el caso de la mujer, las mujeres judías tienen un porcentaje muy bajo de cáncer uterino. Y esto es porque en la vida conyugal sus hombres están circuncidados y eso los hace ser mucho más limpios o menos probabilidad de que haya bacterias que después se desarrollen en afectar a su esposa. Entonces hay una razón por la cual Dios dio la circuncisión. La voluntad de Dios es buena, tenía un propósito. Ahora, en el tiempo de Israel, 1400 años antes de Cristo, cuando fue dada la ley en el pacto en el Sinaí, hay dos posibles fechas del Éxodo, una es 1440, otra 1290, según la fecha tardía o temprana. En esa época Dios dio su ley, y esa ley que Dios dio tenía un propósito que nuestro tiempo, por ejemplo, en esa época no había agua corriente en cada casa. Tenías que irte hasta el río para bañarte. Quién sabe cada cuándo se bañaría la gente, si una vez a la semana yendo al río. Ahora nos bañamos todos los días. Ahora las aguas son tratadas inclusive con cloro en plantas de tratamiento y hay mucho menores posibilidades de tener una infección. Actualmente los riesgos a no ser circuncidados no solo son raros, sino que pueden evitarse con el cuidado adecuado. Entonces Dios lo que quería era proteger la salud del pueblo, cosa que es innecesaria en nuestros tiempos, y Dios tenía una razón, un propósito. Pero vayamos al punto de si debe un cristiano circuncidarse. En Hechos capítulo 15,
vemos la expansión del evangelio de Jerusalén a todas las naciones. Y vemos que Pablo le llevó el evangelio, vemos que Pedro le llevó el evangelio desde antes. Vemos que Felipe le habló de Cristo a un etíope eunuco en Hechos capítulo 8. Y luego en Hechos capítulo 10 vemos a Pedro llevando el evangelio a Cornelio, donde ve animales inmundos que Dios había prohibido y Dios le dice: mate y come, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y vemos que Pedro entra a la casa de Cornelio, son llenos del Espíritu Santo. Y entonces hay una discusión en Hechos donde dice Hechos 15:1, aquí está en pantalla, dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, fíjate la clave, no pueden ser salvos. O sea, para ellos era imposible pensar que Dios alcanzara a las naciones y que las naciones van a estar bajo el pacto de Dios, de ese Dios de Israel que envió al Mesías para salvar a Israel y a las naciones, y que un gentil que cree en Jesucristo como el Mesías no esté circuncidado, es como que está fuera del pacto según lo que Dios y la ley misma habían dicho. Entonces era lógica su forma de pensar y decían: no, pero espérate, si ustedes no se han circuncidado y han creído en Jesús como el Mesías, no pueden ser salvos, porque este pacto de Abraham era un pacto eterno, pacto perpetuo. Pero no se habían puesto a pensar que Dios había dado indicios de que Él enviaría un Salvador, que por su llaga seríamos nosotros curados, que Él sería la gloria, que sería gloria de su pueblo Israel y luz para la salvación de las naciones. Bueno, en este caso, vamos a ver qué sucedió. En el verso 2 dice que Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. O sea, Pablo y Bernabé decían: no, la muerte de Jesús por los pecados de la humanidad es suficiente. Lo que el hombre tiene que hacer, que no es judío, es arrepentirse y creer en Jesús y proclamar públicamente que le siguen a Él como su Salvador y vivir bajo su voluntad. Nunca pensaron ellos: tienen que bautizarse y tienen que guardar las fiestas de Israel y tienen que hacer todas estas reglas de la Torá que al fin de cuentas no podían salvar a Israel, que muchos israelitas teniendo la ley no agradaban a Dios. Entonces, ni podían vivir una vida plenamente perfecta. Por eso Pablo dice en Romanos 10, no hay justo ni siquiera uno. Entonces dice que los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. Fíjate que hablé con algunas personas de raíces hebreas. He desarrollado ahorita una relación de plática, de amistad con algunos de ellos. Y me llevaron y me dijeron: no, fíjese usted, pastor, que en el versículo 1 dice: algunos que llegaron de Judea. Estos eran judíos que no habían creído en Jesús como el Mesías. Y yo le digo: no, estos eran judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, porque estaban en la comunidad de la nueva iglesia. Y vemos aquí que dice que ellos accedieron a ir y subir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. Un judío que no creía en Jesucristo jamás hubiera dicho: vamos a consultar a los apóstoles, porque para ellos Jesús había sido un falso Mesías que fue condenado a la muerte por el sumo sacerdote de Israel, de la religión judaica, que fue rechazado por escribas y fariseos. Entonces no iban a decir: ok, vamos a consultar a los apóstoles. Si fueron a consultar a los apóstoles eran porque eran creyentes judíos en el Mesías que decían: si no te circuncidas no puedes ser salvo. Y fueron a tratar la cuestión con los apóstoles y ancianos, y en el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, que eran cristianos, que habían creído en Jesús, creyentes, pero antes habían pertenecido a la secta, era un partido dentro de Israel que creía que era importante observar estrictamente la ley de Dios, porque por no obedecer a la ley de Dios es porque fueron llevados al exilio, primero las tribus del norte en Asiria y luego las tribus del sur. Eso fue en el año 722 a.C. y las tribus del sur, que era Judá y Benjamín, fueron llevadas al cautiverio 586 años antes de Cristo. Por eso es que cuando Nehemías reconstruye las murallas y viene el escriba Esdras, se comprometen a que van a obedecer la ley de Dios, porque saben que por haber desobedecido a Dios es que fueron llevados al cautiverio. Y la desobediencia tenía más que ver con ser infieles a Dios en su corazón, con la idolatría, con la injusticia social, con tratar mal a la gente a nuestro alrededor. Pero bueno, dijo: es necesario, decían estos judíos creyentes, es necesario circuncidarlos, y fíjate lo que dice: mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos querían que se sometieran a toda la Torá, a toda la ley de Moisés,
aquellos que no eran judíos, pero que habían creído en Jesús, se habían arrepentido, así como Cornelio y toda su casa, así como después en el capítulo 16 va a creer el carcelero, que Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esos creyentes judíos querían que guardaran toda la ley de Moisés. En el verso 19, tanto Pedro como Santiago se opusieron a esto y todos los apóstoles. Y dice en el verso 19, por tanto yo opino que no debemos molestar, ponerle una molestia a los cristianos que no son judíos, que de entre los gentiles se conviertan a Dios. No debemos molestarlos, que tienen que seguir toda la Torá. Dice, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de la inmoralidad sexual y de comer sangre con sus hermanos judíos cuando se juntaban en comunión como iglesia. O sea, para Dios lo más importante es apártate de la idolatría, apártate de la inmoralidad sexual, del pecado, de la maldad. Y si te apartas para Dios y te apartas de la maldad, entonces vas a vivir una vida agradable a Dios. Bueno, sucede este concilio que todos están de acuerdo que la circuncisión no es necesaria. Con este versículo bastaría para que en nuestros tiempos muchas de las iglesias de raíces hebreas que están en internet con miles y miles de views en sus videos y la gente cayendo incauta en estas creencias que ya fueron resueltas en el Nuevo Testamento por los apóstoles que estuvieron con Jesús, que tenían al Espíritu Santo. Hechos 15, hermanos, es determinante que la circuncisión no es necesaria en los gentiles. Yo no entiendo por qué puede haber ahora movimientos que dicen que lo cambian, porque dicen no es necesario para la salvación, pero es una parte de la obediencia, porque ahora hay un solo pacto con un solo Israel y ahora nosotros somos el Israel porque hemos creído en el Mesías y tenemos que seguir toda la Torá, la ley del Antiguo Testamento. En Hechos 16, verso 1 al 2, dice que Pablo llegó a una ciudad que se llamaba Derbe y Listra y estaba allí un discípulo llamado Timoteo. Ese es el que le escribe la carta a Pablo después de primera y segunda de Timoteo. Lo dejó encargado de nombrar ancianos, pastores en Éfeso. Y dice que este Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. O sea, su madre era judía, igual que mi mamá. Su madre era judía, pero su padre era griego, era gentil. Y este es mi caso también. Dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un discípulo de Jesús, un joven adulto con un corazón grande para Dios. Y dice que Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó. Le dijo, ¿sabes qué? Veo en ti el fuego de Dios. Veo en ti que tienes pasión por el Señor. Te invito a mis viajes misioneros. Quiero que sirvas al Señor. Quiero mentorearte. Quiero ayudarte a desarrollar ese don de Dios que está en tu vida. Y se convirtió en una relación muy hermosa de Pablo como un mentor con su hijo en la fe, Timoteo. Y dice la Biblia que Pablo lo circuncidó. Y cuando hablaba con estos hermanos de raíces hebreas, te van a llevar a este pasaje. Abre tu Biblia en Hechos 16:3. ¿Qué hizo Pablo? Lo circuncidó. ¿Por qué lo circuncidó Pablo? Porque era necesario obedecer la Torá para que él estuviera bajo ese pacto con Yahweh, con Elohim, con el Eterno, te van a decir. Pero en realidad no es así. Vamos a ver por qué. Porque el mismo texto te da la clave. Dice que lo circuncidó. No dice que lo circuncidó para guardar la Torá o para agradar a Dios o para estar bien delante del Señor. Dice que lo circuncidó, dice, a causa o por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Porque todos sabían que su padre era griego, sabían que su padre no era judío, entonces decían, bueno, van a venir ustedes a hablarnos de que Jesús es el Mesías y no guardan ni las cosas básicas de la ley de Dios. Yo no creo en su Mesías. Pablo lo que hizo, porque este hermano dice, entonces Pablo era un hipócrita. Le digo, no era un hipócrita. Lo que hizo fue usar una estrategia evangelística porque él sabía que el primer lugar que Pablo llegaba, cada vez que Pablo llegaba a una ciudad nueva, buscaba la sinagoga judía. Por eso decía en Romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, o sea, era necesario primero buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, buscar a los judíos que no habían sabido que el Mesías había llegado, y Pablo con las escrituras les mostraba que ese Jesús de Nazaret que fue crucificado fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se menciona en Isaías 53, ese siervo sufriente, ese
es ese hombre en el Salmo 22 que dice: traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. Y Pablo con las escrituras mostraba que Jesús era el Mesías a estos judíos. Entonces, si llegaban con este muchacho que se notaba quizá por su etnicidad, porque era birracial, o por su acento quizá, van a decir: no, pues este ni siquiera es del pueblo de Dios, y era un obstáculo. Entonces Pablo fue y lo circuncidó. Pero dice que lo circuncidó no para guardar la ley, sino a causa de los judíos que había en aquellas regiones. Es súper claro. ¿Cómo va a decir que para guardar la ley si el capítulo anterior acaba de decir que no es necesario que los gentiles sean circuncidados? Pero en el caso de él, su madre era judía y Dios tenía un plan específico de ser compañero de ministerio junto con Timoteo en el ministerio de Pablo. Pero fíjate que en Gálatas 2, 3 al 4, Pablo escribe esta carta de Gálatas diciendo que es innecesario guardar. Pablo comienza con una frustración y una tristeza por los Gálatas, porque llegaron judaizantes, creyentes en Jesús, judíos, que fueron a las iglesias de Galacia, que no eran judíos. Galacia es donde ahorita se encuentra la región de Turquía. Y entonces llegaron y le dijeron: si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Y los Gálatas comenzaron a guardar todas las cosas de la ley, a circuncidarse. Y Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que creyeran a un evangelio diferente? Y dice que habiendo empezado por la fe van a acabar por las obras de la ley, por las obras que demandaba la ley de Moisés: guardar el Shabbat, guardar las leyes de alimentación kosher judías, de las provisiones de ciertos animales en Levítico, guardar las fiestas judías, circuncidarse. Y Pablo dice: si aún nosotros mismos o un ángel baja del cielo anunciando un evangelio diferente del que hemos creído, caiga bajo la maldición de Dios, bajo el juicio de Dios. Porque el evangelio es uno, que en Jesús Él vino para ser el que dio su vida por nuestros pecados y que su muerte en la cruz es suficiente. Y uno es salvo por la gracia a través de la fe, no a través de guardar las obras que demanda la ley de Moisés. Eso es el punto de Gálatas. Y en el capítulo 2, verso 3 al 4 dice: pero ni aun Tito, fue otro colaborador de Pablo que escribe la carta de Tito, lo dejó encargado de nombrar ancianos en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Lo dejó encargado de nombrar iglesias en ese lugar. Y dice: ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Dice Pablo que cuando Tito subió con él, que era griego, él no tenía madre judía, sino que era un seguidor de Jesús griego. Pablo había estado enseñando en Antioquía, en este lugar de Siria, donde la mayoría de la gente era una comunidad más gentil. Y dice que Tito fue a Jerusalén con él, y que los apóstoles no le dijeron: oye Tito, circuncídate, porque tú eres un seguidor de Yeshua, del Mesías, y no te has circuncidado. Dice: ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y dice el verso 4, esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Fíjate cómo le llama hermanos, porque creían en Jesús como el Mesías, pero estaban tan aferrados al judaísmo y a la Torá, y no podían concebir que Dios salvara a las naciones sin tener que guardar toda la ley que Dios dio a Moisés. Y le llama falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, la libertad de que no tenemos que estar sometidos a todos los aspectos de la Torá que no tenían que ver directamente con la promesa de salvación en Jesucristo como el Mesías, que es el clímax de la revelación de Dios. Y dice el verso 5: a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Porque si Pablo hubiera dicho: sí, hay que circuncidar a Tito, sí es cierto, no, sí hay que, gentiles, ustedes que han venido a Jesús como el Mesías, tienen que guardar la Torá. Hey, cuidado, ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo camarones? Estás pecando contra el Eterno. ¿Sabes que esto está mal? Y en vez de someterlos a que la relación con Dios, para que Dios los apruebe, dependa de si guarden con estricto apego el Shabbat, si guardan las fiestas de Israel, si guardan las leyes alimenticias, si se circuncidaron o no. Pablo dice que si uno pone su énfasis en eso, entonces está en juego la verdad del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias de que hay vida, que hay perdón de pecados
en una relación con Jesucristo, quien llevó nuestros pecados y en la cruz dijo, consumado es, y el velo del templo se rasgó, y ese templo fue destruido, mostrando que muchas de las leyes de la Torá no eran aplicables porque estaban apegadas al proceso del servicio a Dios en el templo, porque en Cristo ese velo ya fue rasgado y tenemos acceso a la presencia de Dios, no para continuar pecando, no para vivir una vida en inmoralidad, sino para vivir una vida guiada bajo la ley en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, y la revelación de su palabra que nos muestra cómo se vive una vida que agrada a Dios, apartada del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad, de la maldad. Bueno, en 1 Corintios 7:17 estamos viendo lo que el Nuevo Testamento dice de la circuncisión. Dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo da una orden como apóstol de Cristo a la iglesia de Corinto que él plantó. ¿Cuál es la orden que dio? Que según Dios te ha llamado, así te quedes. Es lo que dice. Y se refiere al tema de la circuncisión. Dice el verso 18. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? O sea, tú ya eras un judío que ya había sido circuncidado desde niño y viniste a Cristo. Perfecto. Ahora Cristo es suficiente, más que el pacto de Abraham con la circuncisión. Cristo es suficiente. Está bien, quédate circuncidado. Claro, pues no te queda de otra, ¿verdad? Una vez que alguien es circuncidado, no pueden descircuncidarlo. Y dice Pablo, fíjate lo que dice Pablo, querido hermano de raíces hebreas. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. ¿Qué más quieres que esto? O sea, tenemos un movimiento nuevo de 20 años para acá de raíces hebreas que están poniendo la carga sobre muchos cristianos que salen de iglesias pentecostales, de iglesias bautistas, que empiezan a fascinarse con, hay dos casas y yo soy parte de la casa de Israel y había profecías de que en los últimos tiempos seríamos una sola casa, entonces yo tengo que vivir como de acuerdo al pacto de la Torá, agradando a Dios, adoptar muchas cosas del judaísmo revelado en la Torá para poder agradar a Dios. Aquí es claro, no se circuncide. ¿Fuiste llamado no circuncidado? No te circuncides. No hay necesidad. Con este texto hubiéramos aclarado en 10 segundos lo que está tomando este estudio de 40 minutos, pero que vale la pena saber lo que la Biblia dice. Amén. Consistentemente lo que la Biblia dice. Entonces, dice el verso 19. Dice, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. Fíjate, porque muchos de nuestros hermanos de raíces hebreas dicen, no, la incircuncisión es algo, es no someterse en amor voluntariamente a obedecer a Yahweh o a obedecer la Torá del Eterno, que nos dice que tenemos que circuncidarnos como varones para estar bajo ese pacto de Dios con Israel. Pero aquí Pablo dice que nada es la incircuncisión, o sea, no hay problema que no sea circunciso, sino guardar los mandamientos de Dios. Y esto podría ser una contradicción porque, oye, espérame, como diría alguien, ¿no es acaso la circuncisión un mandamiento de Dios? Sí, era un mandamiento de Dios. Pero Pablo, cuando habla de los mandamientos de Dios, está hablando de los mandamientos que no tienen que ver con aspectos rituales, sino tienen que ver con la espiritualidad y la moralidad, con el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. O sea, de nada sirve que tú estés circuncidado si eres una persona que estás pecando contra Dios, lleno tu corazón de maldad, cometiendo inmoralidad sexual. De nada te serviría ser circuncidado. Hermanos, el énfasis del Nuevo Testamento, de verdad, si tú lo lees de Génesis a Apocalipsis, es el evangelio de Jesucristo, no la Torá. Para muchos de ustedes es nuevo. O sea, ¿quién de ustedes en una simple lectura del Nuevo Testamento termina de leer su Biblia, su Nuevo Testamento y dice, sí, tengo que guardar la Torá? Definitivamente, aquí está en la Escritura. Una y otra vez se me está diciendo que tengo que guardar la Torá. No, yo creo que lo que ustedes van a ver es que en Cristo estamos completos, que tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y Dios hace todas nuevas, que tenemos que renunciar a la impiedad y al pecado y caminar una vida llenos del Espíritu Santo, rechazando el pecado en nuestras vidas, someternos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, no
entrar a obedecer todas las leyes sin las cuales Israel no, con todo y las cuales Israel no pudo ser salvo y fue necesario que viniera Jesús. Entonces los mandamientos que el Nuevo Testamento enfatiza no son guardar el sábado. O sea, cuando tú lees el Nuevo Testamento y dices, no, aquí dice que guarde el Shabbat, aquí dice que tengo que celebrar las fiestas de Israel, aquí dice que tengo que cuidar lo que como, que no coma animales inmundos. Al contrario, si algo ves es que se debilitan estos mandamientos de la Torá y se nos muestra que en Jesús estamos completos. Dios le dice a Pedro, mata y come, no, animales inmundos, no llames inmundo lo que Dios santifica. Y bueno, lo que se enfatiza es vivir una vida santa, justa y buena. Lo contrario de no guardar los mandamientos de Dios es vivir una vida injusta, con idolatría, inmoralidad, maldad o falta de amor a Dios y al prójimo. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:8. Dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena. ¿La ley es buena? Amén. O sea, no estamos en contra de la revelación de Dios que Dios dio a Israel. Acabamos de decir los beneficios de la circuncisión, sobre todo en una sociedad que no tiene agua limpia y que eso tiene beneficios. Dios es sabio, pero no estamos diciendo que eso es un requisito para el que no es judío y para poder ser obediente a Dios. Eso es lo que estamos diciendo que es equivocado, incorrecto. La ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿De qué tipo de ley está pensando? Le está escribiendo Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. ¿De qué ley está hablando? Y si dice, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, mostrando que algunos usaban la ley de Dios de forma ilegítima. O sea, aplicando principios que bajo la venida de Jesús, la dirección de la revelación de Dios al mundo llegó a su cumplimiento, llegó a su propósito y que en Cristo estábamos completos. Entonces dice Pablo, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, no. ¿Por qué Dios dio ley a Israel? Bueno, para que la gente injusta fuera justa, sino para los transgresores, rebeldes, para los impíos que no tienen fe, que son malvados, para los pecadores, para los irreverentes que no tienen respeto por Dios y profanos que profanan su nombre, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos. Si te fijas, lo que Pablo habla de lo que la ley es buena es un aspecto de que tiene que ver con el pecado. Dice el verso 10, para los inmorales, homosexuales que viven un estilo de vida homosexual, para los secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra persona que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Me encanta que Pablo no le dice a Timoteo, según la maravillosa y bendita Torá, como muchos predicadores de este movimiento de raíces hebreas están en las redes sociales. A cada rato dicen la bendita Torá, la bendita Torá. Y yo no digo que no sea bendita, yo no digo que no es la bendita palabra de Dios que Dios dio a Israel, pero cuando vemos algo en el Nuevo Testamento se enfatiza, en este caso, el bendito, el glorioso evangelio del Dios bendito. Siempre el énfasis es Dios y es Jesucristo. Bueno, aquí vemos que el énfasis siempre, cuando habla de que no importa la circuncisión sino la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios, está hablando de este tipo de mandamientos, de apartarse de la inmoralidad, de la idolatría, de la maldad. Ok, Romanos 2:25 dice, si el incircunciso, si el gentil que no está circuncidado en su cuerpo, cumple los requisitos de la ley, es una pregunta obvia la respuesta, es una pregunta retórica. Dice, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? O sea, aunque no esté circuncidado con el pacto de Abraham de Génesis 17, la manera en la que vive su vida sometido a Cristo, que en su vida hay amor, hay gozo, hay paz, trata a los demás con respeto, no es ventajista, ama al Señor con todo su corazón y ama a su prójimo, no se le consideraría como si estuviera circuncidado. ¿Por qué? Porque está viviendo como un ser humano sometido al pacto de Dios, que ama al Señor en su forma de vivir. Y dice Romanos 2:27, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, otra vez la referencia a guardar la ley, vemos, por eso estaba haciendo los dos programas anteriores, cada vez que se menciona la ley o el énfasis o la preocupación de Pablo es el adorar a un solo Dios verdadero,
y reconocerle en nuestra vida, es el vivir una vida justa, el vivir apartado de la maldad. Entonces a ese aspecto se refiere cuando guarda la ley. Pablo no está pensando, guarda la circuncisión, porque si no, no estaría escribiendo diciendo que la circuncisión no es nada, sino un corazón obediente a Cristo. Pablo no está pensando, guardad las leyes de kosher que Dios dio en Levítico. No, porque Dios ya le dijo a Pedro de que Dios ha santificado las cosas y estamos bajo un nuevo principio, que en Cristo estamos completos. Dice, si el que es incircunciso físicamente guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, tienes la Torá, y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque estás envidiando, estás peleando, hay maldad en tu corazón, hay odio en tu vida. La otra persona que no está circuncidada es más agradable a Dios, aunque tú estés circuncidado. Verso 28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no se trata de que tengas una marca física de circuncisión, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. O sea, en vez de sacar el prepucio de un bebé recién nacido de 8 años de edad, lo que Dios quiere que saquemos es que circuncidemos el corazón, que saquemos lo que contamina, porque la carne del prepucio de un bebé se supone que tiene más probabilidades de bacterias, de infecciones del tracto urinario. Se quita esa carne y ese bebito es más fácil que no tenga infecciones. Bueno, Dios quiere que nosotros quitemos el prepucio de nuestro corazón, que saquemos de nuestro corazón lo que contamina. Cada vez que metamos en nuestro corazón amargura, falta de amor por Dios, una vida inmoral, Dios quiere que eso es lo que circuncidemos y echemos fuera. Dice que lo que importa es la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu de Dios, no por la letra, no por la ley de Moisés, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Bueno, espera, ¿no era la circuncisión un mandato eterno de Dios? Pues sí, pero de alguna manera Jesucristo cambió las cosas, su venida. Gálatas 2:7 dice, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión. Quiero resaltar esto, porque Pablo dice que a Pedro y a los apóstoles de Jerusalén fueron llamados a llevar el evangelio principalmente al pueblo de Israel, a mostrarles que Jesús era el Mesías. Pablo tuvo un llamado especial como ciudadano romano, como Dios lo había preparado. Habiendo sido un perseguidor de la iglesia, Dios le dijo que era necesario dar testimonio de Jesús delante de muchas personas y reyes. Y Pablo fue y llevó el evangelio a ciudades que eran gentiles. Y dice, Dios me encomendó el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hablarles de las buenas noticias de Jesús a las naciones que no están circuncidadas. Pablo nunca dijo, Dios me encomendó el evangelio de la incircuncisión para que se circuncidaran. No, era el evangelio de ir a los incircuncisos y nunca les pidió que se circuncidaran porque en Cristo estaban completos. Dice Gálatas 5, 2 al 3. Dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Gálatas, ustedes que no son judíos, para agradar, estar bajo el pacto de Abraham y bajo el pacto de esas promesas de Abraham, Cristo de nada les aprovechará. Porque ustedes están tratando de agradar a Dios, guardando todas las leyes de la Torá, que Israel, tratando de guardarlas, nunca pudo. Y fue necesario que viniera Jesús. Están diciendo que por circuncidarse y por guardar todas las leyes de alimentación kosher y todo lo correcto de la ley de Torá, Dios los va a aceptar. Entonces, ¿de qué sirve Cristo? Como diría más adelante, si por la ley, por guardar la ley de la Torá, yo me volviera justo ante Dios y aceptable ante Él, entonces, por demás, murió Cristo, diría Pablo. Y decía, no desecho la gracia de Dios, porque la gracia nos fue dada, el amor inmerecido, en el sacrificio de Jesús, que siendo pecadores, que siendo inmerecedores, hubo alguien que extendió sus brazos en la cruz y dijo, consumado es, y llevó nuestro pecado. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Tú te quieres circuncidar para ser obediente a Dios voluntariamente? Estás obligado a cumplir toda la ley, y si no la cumples, eres desechado por Dios, porque no estás guardando en su totalidad lo que Dios te ha dado. Pero no se trata de la ley, se trata de la gracia. Y la gracia de Dios no es para estar pecando, sino es para estar completos en Jesús y dejar que su Espíritu Santo cambie nuestro corazón y nos haga agradables, vivir una vida agradable ante Dios y ante los demás. Y Gálatas 5:4 dice, de Cristo se han separado
Ustedes que procuran ser declarados justos por la ley, de la gracia han caído. Y nuestros hermanos de las iglesias Raíces Hebreas dirían, pero espérese, pastor, yo no estoy pensando que hay que guardar la ley para ser declarado justo por guardar la ley, porque yo sé que es solo por Cristo. Hay diferentes tipos de judaizantes. Muchos van a contestar esto. Yo te diría, ok, qué bueno, te felicito. Gloria a Dios, me da gusto que reconozcas que Cristo es suficiente. Pero en la práctica, la realidad es que Cristo, lo que Él hizo en la cruz no es suficiente, porque hay que circuncidarse y hay que guardar todas estas leyes para hacerles agradables a Dios. Dice el verso 6 de Gálatas 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Otra vez, para Dios lo importante es la fe en nuestro corazón, la confianza en Él que obra por amor, que tratas a los demás por amor, que honras a los demás en amor, y eso te va a alejar de todos los pecados que la ley condenaba. En Cristo Jesús, lo que está diciendo este pasaje, ni ser circuncidado ni no ser circuncidado significa nada, sino la fe que obra por amor. Es clarísimo. Continúa diciendo Gálatas 5:11. Denme 5 minutos más y terminamos. Dice Gálatas 5:11, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? ¿Por qué perseguían a Pablo los judíos? No estoy hablando de los judíos cristianos, sino los judíos en las comunidades donde él llegaba, porque él predicaba a Jesús como el Mesías, pero no le pedía a los gentiles que vinieran que fueran circuncidados. Y él era perseguido. En una ocasión lo acusaron de meter al templo de Jerusalén a gentiles, que no era cierto, era un falso. Pero dice, si todavía yo predicara la circuncisión, que es necesario circuncidarse, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Dice Gálatas 6:15. Otra vez repite lo mismo que había dicho antes. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, lo que a Dios le importa, y eso es lo que quisiera que mis hermanos de Raíces Hebreas o aquellos que están en este movimiento, hay unos que son nuestros hermanos y otros que no son nuestros hermanos, que son herejes. Y aquellos que son nuestros hermanos en Cristo necesitan abrir sus ojos y darse cuenta que el énfasis de la salvación de Jesús no es que el creyente gentil guarde todos los aspectos de la Torá, porque es imposible, porque nadie guarda todos los aspectos de la Torá, porque fue un documento único que reveló el carácter de Dios y la salvación de Dios, pero también era un pacto de Dios con el Israel étnico 1400 años antes de Jesucristo, donde no todos los principios son aplicables, y ahora que no hay templo y que la muerte de Jesús fue suficiente, mucho menos se nos manda a llamar toda la Torá, a guardar toda la Torá. Cuando la Biblia habla de obedecer los mandamientos de Dios, tiene que ver con ser una nueva creación. El fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Si tienes esas cosas, vas a obedecer a Dios, ser una nueva creación. Mira, Filipenses 3:2, Pablo, qué fuerte habla de estos judaizantes. Porque estos judaizantes llamaban los judíos que eran muy estrictos de la ley, al ver que un no cristiano comía carne con la sangre, por ejemplo, porque era algo prohibido por Dios en la ley de Moisés, decían, parecen perros, parecen como un animal salvaje de la calle que va y mata a un animalito y se come la sangre del animal. Y cuando alguien estaba rompiendo la ley de Dios, le consideraban impuro como un animal sucio y le llamaban perro, que es un insulto, ¿no? Bastante fuerte. Y Pablo les regresa el insulto, porque a muchos de los filipenses les decían, no, ustedes son como perros comiendo comida prohibida o haciendo esto. Y Pablo les revierte y dice, no, los impuros del corazón que no han creído en la suficiencia del Mesías y en su amor para aceptar a las naciones son ustedes. Y dice, cuídense de esos perros, de esa gente fuera de la voluntad de Dios, de esa gente impura porque no está respetando la suficiencia de Cristo. Cuídense de los malos obreros, de predicadores falsos que llegan a ustedes diciéndoles que tienen que guardar todos los aspectos de la Torá, como la circuncisión, como guardar estrictamente las fiestas de Israel, el Shabbat, las leyes alimenticias kosher. Dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Fíjate lo que le dice Pablo. Pablo le llama a los creyentes judíos que venían a los gentiles y le decían, tienes que circuncidarte, le llama mutilador del cuerpo, porque cortaban el prepucio de hombres adultos
para decirles que eso era parte de estar bajo la obediencia a Yahweh o al Dios de Israel. Justo lo que están haciendo algunos de raíces hebreas en nuestro tiempo. Y triste que mucha gente está cayendo en esto. En Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, por eso hago este tipo de videos, porque veo que este movimiento nuevo, que muchos están redescubriendo sus raíces hebreas, están volviendo a adoptar en su totalidad una ley que no fue suficiente para salvar a Israel y que Cristo es suficiente y que en el Nuevo Testamento nunca se nos mandó que teníamos que circuncidarnos. Es clarísimo con todos los versículos que hemos leído. Estamos terminando. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Hermanos, ustedes han sido hechos completos en Él, en Jesucristo. Y mucha gente dice como que algo me falta en mi vida cristiana, guardar la Torá, guardar el Shabbat, circuncidarme, sentía que algo me faltaba. Y la palabra de Dios te dice que en Jesús, si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, la Biblia dice que en Él has sido hecho completo, no te falta nada, que dice que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y dice el verso 11, también en Él, en Jesús, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Al quitar el cuerpo de la carne, Dios circuncidó nuestro corazón, quitó de nosotros, de nuestra vida, todos los aspectos de pecado. Dios transformó nuestra mente. Muchos cristianos no van a emborracharse cada fin de semana como lo hacían antes. Muchos cristianos, Dios ha cambiado su forma de hablar. Muchos cristianos, Dios ha cambiado, que ha llenado su corazón de amor que antes no tenían. Muchos cristianos, Dios ha quitado la amargura y el odio en sus vidas. Muchos cristianos, Dios ha traído reconciliación en los matrimonios. Dios ha quitado el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cristo nos circuncidó el corazón. Y dice el verso 12 que esto sucedió cuando fuimos salvos y nos bautizamos identificándonos con Jesús en la muerte de Él y en su resurrección, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, cuando confesé públicamente que quería seguir a Jesús. Dice, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y este es el último versículo, con esto acabo. Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Y el pasaje había dicho que en Cristo, en el verso 10, hemos sido hechos completos. Hermanos, creo que es súper claro el estudio de hoy. En Cristo estamos hechos completos. La circuncisión que hizo Dios en el cristiano gentil no es una circuncisión física que necesitas ir a hacerte un proceso quirúrgico, porque Dios ya la hizo en el corazón. Y Pablo dice, fuiste hallado incircunciso, quédate como estás, porque ni la circuncisión ni la no incircuncisión es algo, sino una nueva creación, que Dios te ha hecho una nueva persona. Hermanos, Hechos 15, no se moleste más a los gentiles, lo único que se pide de los gentiles es amen al Señor, amen a su prójimo, apártense de la inmoralidad, de la idolatría, y esa es la esencia de una vida que agrada a Dios. La circuncisión es innecesaria, y si estás en una iglesia que te dicen que para agradar a Dios tienes que seguir ese pacto de Abraham de Génesis 17 para circuncidarte, es una iglesia que le está restando la autoridad al Espíritu Santo que se reveló en las Escrituras, que nos dejó dicho que era innecesaria la circuncisión y que en Cristo estamos completos. Si sabes de alguien que necesita escuchar y reflexionar en estos versículos, mándale este video, compártelo. Espero que sea de mucha bendición a mucha gente y oro con todo mi corazón que Dios abra los ojos de muchos que han sido engañados en este nuevo movimiento de 20 años para acá y que crean que el Espíritu Santo ha tenido una continuidad en la iglesia desde la resurrección de Jesús y no que de repente apareció un movimiento que por 18 siglos, por más de 1800, 1900 años, no existía en el cristianismo. Tengamos mucho cuidado con el error, porque el error siempre nos lastima y nos daña. Les amo con todo el corazón. Gracias por haber estado en este estudio. Espero que sea de mucha bendición. Compártalo con todos los que lo necesitan. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta luego.